Secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Zermoduz, egunon. Egunon, aquí estamos, bien. Bien, nos escucha, por cierto, desde los estudios de Forta en Madrid. Gracias por atender a Boulevard. La continuidad de los ERTE, la huelga en la enseñanza, la ley del teletrabajo, previsiones de una importante ola de desempleo. Hay muchos temas en este otoño, pero vamos por parte. Lo más nuevo quizá es esas negociaciones que se retoman hoy con la patronal y los sindicatos en torno a los ERTEs. ¿Están en disposición de llegar a un acuerdo esta misma semana? Hombre, yo no sé si esta semana o la que viene, pero sería bueno llegar a un acuerdo y además hacerlo antes del día 30, evidentemente, no esperar a última hora, ¿no? Lo que pasa que es una negociación que cada vez es más compleja. Ahora mismo quedan unos 700 y pico mil trabajadores y trabajadoras en ERTE, bastante concentrados en algunos sectores, y bueno, tenemos que ver cómo ajustamos esta herramienta. Se habló que se iba a hacer un planteamiento de que los ERTE se prorrogaran solo en los sectores más afectados por la pandemia. A nosotros no nos parece un buen esquema, porque hay empresas que, sin estar directamente vinculadas a los sectores turísticos, sí tienen una afectación directa por la situación de pandemia. Bueno, hay que garantizar también que se mantienen los derechos adquiridos en las anteriores negociaciones. Y luego hay un tema que desde Comisiones Obreras también queremos poner encima de la mesa, ¿no? Estamos en el sexto MEX para muchos trabajadores que se incorporaron al ERTE, y a partir de septiembre pasan a cobrar el 50% de la base reguladora, producto de la reforma de la prestación de desempleo que se hizo en el año 2013, ¿no? Y nosotros pensamos que en este momento esa reforma hay que derogarla, hay que garantizar que los trabajadores cobren un porcentaje mayor de la base reguladora, y es algo que hemos puesto también encima de la mesa. Por tanto, el acuerdo creo que no va a ser sencillo, pero bueno, vamos a intentarlo, porque está claro que ha sido la mejor herramienta para evitar que la destrucción de empleo que ha habido en estos últimos 6 meses haya sido mucho más masiva. ¿Van a empeorar las condiciones de quienes se acogen a esos ERTEs? Yo espero que no. Yo espero que en la renovación de los ERTEs se mantengan el conjunto de condiciones adquiridas. Me estoy refiriendo a la reposición de la prestación de desempleo, es decir, que los trabajadores que ahora mismo están consumiendo su desempleo, si en el futuro, por lo que fuera, tuvieran algún tipo de despido, pudieran volver a cobrar el paro, es decir, se les reconocerían íntegras sus prestaciones. Y luego otra cosa que ha sido muy importante, ¿no?, que ha sido la incorporación a estos ERTEs de trabajadoras y trabajadores que en circunstancias normales no lo podrían haber hecho porque no tenían el suficiente tiempo acumulado de cotizaciones, y normalmente en otras crisis hemos conocido que al mínimo problema económico esta gente con antigüedades muy bajas pues es despedida, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos armado una regulación de los ERTEs que ha posibilitado que seguramente unos cuantos cientos de miles de personas, seguramente no le andará lejos del millón, no se hayan ido a la calle en estos 6 meses, ¿no? Y creo que mantener ese cuadro de derechos adquiridos es muy importante, y desde luego para Comisiones Obreras es condición necesaria para poder trabajar en el acuerdo. ¿Hay algún aspecto de la propuesta del Ministerio de Trabajo que les preocupe más o que les guste menos? El cobrar, que al cobrar se consuma el paro, la sectorialización de las ayudas. Sí, a mí me preocuparía mucho que no se resolviera bien el tema de la sectorialización de las ayudas, ¿no? De los ERTEs por fuerza mayor. Yo lo suelo explicar con un ejemplo, ¿no? Es decir, si vamos a una sectorialización estricta de los ERTEs, por ejemplo, un supermercado no es una actividad que ahora mismo esté particularmente afectada por la pandemia. No hay una causa de fuerza mayor para que un supermercado hoy en día no venda o no tenga movimiento económico. Puede haber una causa económica, pero no será una causa de fuerza mayor. Claro, si ese supermercado está, por ejemplo, en la isla de Ibiza, que está viendo cómo el turismo se va a derrumbar a lo largo del otoño de una forma dramática y absoluta, ese supermercado en la práctica está afectada por las mismas causas de fuerza mayor que una empresa que se dedique a alquilar coches en Ibiza, que no va a alquilar ni un coche en este otoño, ¿no? Por tanto, no se pueden buscar regulaciones distintas. Es decir, hay que buscar cómo, a la vez que se focaliza más en los sectores más afectados y cómo se garantiza que los ERTEs duran todo lo que tengan que durar, incorporamos esta realidad de empresas que en la práctica están siendo igualmente impactadas por la crisis económica y sanitaria, y que si no se ven avaladas por estos ERTEs van a optar por el despido de todos
o de una parte muy importante de sus trabajadoras y de sus trabajadores. A mí esto es una cosa que me preocupa sumamente. Creo que hay que resolver bien eso para poder tener un acuerdo. Y luego, pues bueno, hay otra serie de cuestiones, ya he dicho una, que es el mantenimiento de las prestaciones para los que están cobrando el ERTE ya de más de 6 meses, que se tiene que mantener el 70% como ahora de su base reguladora, ¿no? Y por elevación, en mi opinión, lo que hay que hacer es derogar la reforma de la prestación de desempleo del año 2013, porque hay muchos trabajadores que están cobrando el paro sin estar en un ERTE y que a partir del 6º mes ven reducida su prestación. Y hay que derogar, en mi opinión, esta reforma cuanto antes, ¿no? Es un coste de unos 970 millones de euros al año, pero creo que es algo que hay que abordar cuanto antes. Ayer el Lehendakari anunciaba un plan marco para el impulso del empleo con 10.000 millones de euros y la intención de crear hasta 130.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo valora este anuncio? ¿Es realista? Bueno, no lo conozco en profundidad, si tengo que ser sincero. Yo creo que estamos en un momento en el que es muy importante que las administraciones públicas cuanto antes impulsen la actividad económica. Yo suelo decir que los ERTEs han sostenido mucho empleo, pero los ERTEs no van a hacer milagros. La destrucción y la creación de empleo en el medio y en el largo plazo va a tener que ver con cómo controlamos la pandemia, en qué tiempos también, y cómo reactivamos la situación económica, la demanda interna en el país, en un momento en el que hay también restricciones al comercio internacional o a los movimientos, por ejemplo, de personas, y aquí el impulso de la inversión pública tiene que ser un factor determinante, ¿no? Y creo que también todos los recursos que se van a movilizar en el ámbito europeo tienen que canalizarse a mejorar el tejido productivo, los sistemas sanitarios, e insisto, creo que el impulso en este momento desde el sector público, sabiendo que la situación va a ser muy delicada en la última parte del año, se va a incrementar mucho la deuda pública, el déficit público, está cayendo la recaudación fiscal en toda España, también en los territorios forales, como decía hace poco la Diputación de Vizcaya, pero evidentemente estamos en un momento tan particular, tan extraordinario, que hay que hacer un esfuerzo, incluso contra deuda a futuro, para tratar de reactivar la economía, ¿no? No conozco los pormenores todavía de ese plan como para hacer una valoración en profundidad. ¿Ustedes permitirían una congelación de los sueldos de los funcionarios? Yo creo que no es procedente, no me parece justo. No se pueden incumplir acuerdos sobre retribución de funcionarios. Creo que los funcionarios, los empleados públicos, que son el personal sanitario, que es el personal de las escuelas, que es el personal que atiende a la dependencia muchas veces, no se merece volver a visualizarse como un pagano de la crisis que viene, ¿no? Es verdad que la cuestión de la función pública no se puede limitar a un debate sobre los salarios de los empleados y las empleadas públicas. Yo creo que el debate sobre la función pública hay que situarlo en unos terrenos mucho más estratégicos. Se ha demostrado que necesitamos servicios públicos fuertes, bien dotados, con una capacidad, por ejemplo, en la educación, de tener ratios de alumnos por aula que permitan no solo hacer frente ahora a la pandemia, que claro, nos acordamos de Santa Bárbara, o se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, sino dar una educación mucho más concentrada en grupos de chavales pequeños que nos permitan tener una educación de mucha mayor calidad. ¿Qué decir de las dotaciones de los servicios médicos, de los servicios de atención primaria, que se han visto desbordados en la primera fase de la pandemia, y veremos qué ocurre ahora? ¿Qué hablar de la dependencia, de las residencias, de la ayuda domiciliaria? Es decir, el debate sobre los servicios públicos creo que es uno de los debates estratégicos que tiene que abordar Euskadi y el conjunto del Estado, y no se puede limitar a un debate salarial, pero creo que no es un momento de plantear una congelación de los empleados y las empleadas públicas. Mañana Euskadi se enfrenta a una huelga en educación que han apoyado todos los sindicatos e incluso comisiones obreras. ¿No se está dando la misma situación en el resto de comunidades autónomas? ¿Por qué? Bueno, hay situaciones variadas, porque la incorporación a las clases no ha sido igual. Hay también una huelga convocada en Madrid, probablemente la haya en Galicia, es probable que haya algún tipo de movilización en Murcia, pues porque los planes de incorporación y las previsiones de incorporación a las aulas han sido distintas, y en cada territorio pues los sindicatos hacemos una valoración distinta, ¿no? Pero en todo caso la idea de comisiones obreras en todos los territorios de España ha sido la misma, ¿no? Aquí la clave para incorporar el alumnado a clase era esto que hablábamos de la presencialidad
presencialidad segura, es decir, necesitábamos que se abrieran las aulas, la educación a distancia, la educación en remoto, la educación por vías telemáticas y digitales profundiza muchísimo en las diferencias socioeconómicas entre quien puede acceder bien a esa educación y quien se ve desplazado. Lo hemos visto en la primavera, provoca mucha desigualdad entre unos alumnos y otros, porque hay muchas diferencias también socioeconómicas en nuestro país. Por tanto, la presencialidad era necesaria, pero tenía que ser una presencialidad segura para el alumnado, para el profesorado y para toda la comunidad educativa, ¿no? Y en nuestra opinión, la clave de esto eran los ratios de alumno por aula. Nosotros habíamos defendido que el ratio ideal era de 15 alumnos y alumnas por aula. Es verdad que el Ministerio de Educación y las comunidades llegaron a un consenso de situar ese ratio en 20 alumnos, pero para cumplir ese ratio hacen falta del entorno a 70.000 docentes contratados, ¿no? Y en lo que nosotros conocemos, el compromiso del conjunto de las administraciones va todavía por los 30.000. El compromiso, no las contrataciones efectivas, ¿no? Y por eso ha habido, salvo alguna excepción muy puntual, en general bastante conflictividad con esta incorporación a las aulas, y en algunos casos pues se han convocado movilizaciones e incluso huelgas. El lehendakari Urkullu dijo anoche que había un objetivo político detrás de esta movilización, detrás de esta huelga. Bueno, el objetivo político en todo caso es mejorar las dotaciones de la enseñanza, de la educación, los ratios de alumno por aula, el número de profesores necesario para hacer frente a esos ratios, la necesidad de haber sido más previsores, porque claro, desdoblar los grupos, que haya más clases, si hay menos alumnos por aula, lógicamente tiene que haber más clases, requiere también de acondicionamientos físicos de las escuelas, de las aulas, y evidentemente esto pues no se puede hacer de un día para otro, y yo creo que en general la vuelta a las aulas ha adolecido de un problema de planificación, ¿no? Seguramente también porque la pandemia ha tenido un segundo rebrote, seguramente mucho antes de lo que todas y todos habíamos pensado, pero en todo caso la responsabilidad del poder público pues es prever todas las contingencias, ¿no? Y no estoy hablando en exclusiva ni mucho menos de Euskadi, sino del conjunto de comunidades donde pues en algunas se han puesto prácticamente hace una semana a ver cómo se arreglaba esto, ¿no? Pues no parece muy de recibo esa situación. Vox presenta hoy su nuevo sindicato, se llama Solidaridad. ¿Considera que es competencia para ustedes? No me interesa, no es algo que le haya dado demasiadas vueltas. En España existe un sistema de representación sindical democrático que se fundamenta en las elecciones sindicales, y donde hay que estar es en las empresas, en los centros de trabajo, con el voto de los trabajadores. Lo demás creo que son fanfarrias. ¿Se puede salvar la hostelería? Se puede salvar la hostelería, lo que pasa es que la hostelería, en la medida que no se recupere una cierta normalidad sanitaria, va a sufrir mucho, sobre todo en algún tipo de establecimiento de hostelería muy típico y muy común, muy popular en Euskadi, como es el bar más o menos pequeño, como es la pequeña tasca, que tiene dificultades para atender, pues por ejemplo, una terraza que puede darle una cierta viabilidad económica en estos meses, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es tratar de poner distintas medidas que de forma coordinada puedan permitir la supervivencia de este tipo de negocios, de este tipo de locales, ¿no? Los ERTES en ese terreno creo que han jugado un papel importante, las prestaciones para los trabajadores autónomos también, pero evidentemente pues hay muchos establecimientos que con estas restricciones a los aforos y a los horarios pues están sufriendo muchísimo, y desde luego pues desde ese punto de vista cuenta con mi solidaridad, claro. La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, anunció aquí en Radio Euskadi que iba a invitar a todos los sindicatos a reuniones para comenzar a dialogar. ¿Ha llamado ya a sus compañeros de comisiones obreras en Euskadi? Sí, han hablado. Bueno, yo mismo le mandé una felicitación, aunque no he hablado con ella, lógicamente, pero bueno, eso es una valoración, el enfoque del diálogo social que le corresponde hacer a comisiones obreras de Euskadi. Bueno, me consta que el sindicato va a apostar por un marco de diálogo social siempre y cuando dé resultados tangibles para los trabajadores y las trabajadoras vascas, y evidentemente pues sí han tenido un primer contacto, y bueno, pues es normal que Idoia Mendia, su primera intención sea abrir
una ronda de diálogo con el conjunto de sindicatos, ¿no? Luego ya veremos el recorrido que algunos le quieren dar a esos espacios de diálogo social. Pero en lo que nos concierne a Comisiones Obreras, ya digo, nuestra voluntad va a ser, lógicamente, de reforzar los espacios de interlocución con el Gobierno siempre y cuando sirvan para mejoras tangibles en las condiciones de vida de la gente trabajadora vasca, ¿no? ¿Qué le parece el planteamiento que la semana pasada hizo el ministro español Escrivá en relación con las jubilaciones anticipadas? Propuso desincentivarlas. Bueno, yo creo que en primer lugar porque con estos mensajes se genera mucha confusión, ¿no? En primer lugar hay que dejar claro que en España ni remotamente puede haber un incremento de la edad legal de jubilación, que como se sabe la edad ordinaria está entre los 65 y los 67 años en función de los años de cotización de las carreras de cotización, ¿no? En segundo lugar, que tanto las jubilaciones anticipadas como las jubilaciones con posterioridad a esa edad ordinaria tienen un sistema de incentivos y de penalizaciones para tratar de que la edad real de jubilación se aproxime lo más posible a la edad legal de jubilación, porque la edad real siempre es un poco más baja que la edad legal, ¿no? Es decir, porque hay jubilaciones anticipadas en bastante mayor número que jubilaciones que se demoran más allá de los 65 o de los 66 años, ¿no? Por tanto, en ese juego de incentivos sí hay que dejar claras algunas cosas, ¿no? Es decir, hay muchas de las personas que se jubilan de manera anticipada no lo hacen por voluntad propia. Lo hacen porque han perdido el puesto de trabajo, porque con 56, 57, 58, 59 años es prácticamente imposible incorporarse a un puesto de trabajo y por tanto tienen que buscar fórmulas de acceder a una jubilación cuanto antes y tienen una penalización por esa jubilación anticipada. Claro, sería profundamente injusto en esas situaciones incrementar esa penalización, ¿no? Esto yo creo que hay que dejarlo absolutamente claro. Y luego, el mundo laboral es muy plural. No es lo mismo ser catedrático de universidad que trabajar en la construcción. Y creo que cualquier trabajador que por la circunstancia X o por la circunstancia Y tenga que acceder a una jubilación anticipada cuando viene de un puesto de trabajo en un sector particularmente penoso no puede sufrir ningún tipo de penalización. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con estos mensajes, situarlos en el plano de debate del marco del Pacto de Toledo y cuanto antes en el marco del diálogo social y no tirar con bala gruesa porque es un debate complejo. ¿Cómo van las negociaciones con el Gobierno sobre la nueva ley del teletrabajo? Pues esto sí que se tiene que resolver esta semana, ¿no? Porque prácticamente estaba ultimado el proyecto de borrador. Había todavía algún tema que no habíamos acabado de cerrar. Yo creo que no estábamos lejos del acuerdo. A mí me parece que es una ley que si no es esta semana tiene que salir en Consejo de Ministros la semana que viene por la sencilla razón de que es muy probable que el otoño vuelva a haber un repunte muy importante del trabajo a distancia, del trabajo desde casa, ¿no? Y tenemos que tener ya regulada una serie de cuestiones básicas para no repetir, digamos, el despropósito que han sido los teletrabajos en la primavera, donde pues bueno, muchos trabajadores han estado prácticamente sin horario, utilizando sus propios medios telemáticos y digitales, sin saber quién paga eso. O sea, ha sido un poco un desorden producto también de la emergencia del momento. Esto no puede volver a ocurrir y para esto necesitamos una ley que marque, como digo, ese tipo de criterios. Es decir, que los medios técnicos los paga la empresa, que el trabajador tiene que tener unos horarios y unas pautas de desconexión digital para no estar todo el día empantanado en el trabajo y otra serie de variables que razonablemente creo que tenemos recogido en ese preacuerdo, pero que, ya digo, todavía quedan flecos y algunos no menores. Pero esta semana hay que resolverlo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por haberse acercado al Boulevard. Es que ricasco. Agur.